Evangelio de hoy. Sábado 9 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 25, versículo 1 al 13. En aquel tiempo, el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, al tomar sus lámparas, no llevaron aceite consigo, en cambio. Las prudentes, junto con sus lámparas, llevaron aceite en frascos. Como el esposo tardaba, se adormecieron todas y se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito. Que viene el esposo, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron: No, porque no habrá suficiente para vosotras y para nosotras. Mejor id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de las 10 vírgenes, que aparece en el Evangelio de Mateo, nos habla de un aspecto fundamental de la vida cristiana: la preparación y la vigilancia constante en nuestra relación con Dios. Esta parábola nos presenta una escena sencilla, pero profundamente rica en significado, en la que 10 vírgenes esperan la llegada del esposo. Pero solo 5 de ellas están preparadas para recibirlo. Al igual que en muchas de las parábolas de Jesús, este relato tiene una doble interpretación. Una dirigida a los contemporáneos de Jesús, y otra para nosotros, los cristianos de todos los tiempos, que somos invitados a estar preparados para la venida del Señor. La vigilancia cristiana, una llamada a la preparación. El contexto de esta parábola nos muestra a 10 vírgenes que se preparan para un evento especial: el matrimonio del esposo. Este matrimonio, en la tradición judía de la época, era un evento solemne y festivo, que requería de una espera vigilante, especialmente por parte de las vírgenes encargadas de acompañar al esposo. De las 10, 5 están preparadas, llevando consigo aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo están, lo que las deja fuera cuando el esposo finalmente llega. Este contraste entre las vírgenes preparadas y las que no lo estaban refleja la diferencia entre quienes viven de acuerdo con la voluntad de Dios y quienes no se preparan adecuadamente para su venida. La enseñanza central de esta parábola es la importancia de estar vigilantes y preparados para la venida del Señor. Un tema recurrente en los Evangelios. La vida cristiana no es simplemente una espera pasiva, sino una espera activa, llena de obras que demuestran nuestra fidelidad y nuestro amor a Dios. La vigilancia implica estar atentos a nuestra relación con Dios, ser conscientes de nuestra espiritualidad y estar preparados para responder a su llamado en cualquier momento. La preparación no se trata solo de un esfuerzo puntual,
sino de una vida vivida en constante expectativa y esperanza en la llegada del Señor. La preparación interior, el aceite de las lámparas. Las lámparas de las vírgenes simbolizan la luz de nuestra fe. Y el aceite, que es necesario para que la luz brille, representa la gracia y las buenas obras que alimentan esa fe. Las vírgenes sabias, que llevan aceite extra, muestran que la preparación cristiana no es algo superficial o momentáneo, sino que requiere esfuerzo y dedicación constante. El aceite no solo representa las virtudes, sino también la gracia divina, que es el regalo de Dios que nos capacita para vivir una vida de santidad. Las buenas obras y la oración, como el aceite en la lámpara, son los elementos que mantienen viva nuestra fe y nos permiten ser luz para los demás, especialmente en tiempos de oscuridad o dificultades. Por otro lado, las vírgenes necias, que no tienen suficiente aceite, representan a aquellos que descuidan su vida espiritual. Ellas no han cultivado su relación con Dios. No han alimentado su fe con oración, penitencia y caridad. Y por eso, en el momento de la llegada del esposo, sus lámparas se apagan, dejándolas fuera del banquete. Esto nos recuerda que la vida cristiana no puede ser vivida de manera superficial, ni debe depender de un aceite prestado o momentáneo. La relación con Dios debe ser personal y constante, alimentada por el compromiso diario de vivir según sus mandamientos. La fe no puede ser algo que se encienda solo cuando lo necesitamos, sino que debe arder constantemente, sin importar las circunstancias. La condición humana, la tentación de la desidia espiritual. El comportamiento de las vírgenes necias nos habla de la tendencia humana a la procrastinación espiritual, a posponer lo que es esencial en la vida cristiana. Muchas veces, en nuestra vida cotidiana, caemos en la tentación de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy en términos de nuestra preparación espiritual. Las vírgenes necias confiaron en que podrían conseguir el aceite necesario en el último momento, pero el tiempo se les agotó, y su falta de previsión les impidió entrar en la fiesta nupcial. De manera similar, podemos caer en la trampa de pensar que siempre habrá tiempo para rectificar nuestra vida, que siempre habrá una oportunidad futura para acercarnos más a Dios. Sin embargo, la vida es incierta y la venida del Señor no puede ser pospuesta ni ignorada. La parábola subraya la urgencia de estar preparados ahora. La vida cristiana es una carrera que exige perseverancia y preparación continua. No podemos vivir nuestra fe de manera pasiva o relajada, pensando que siempre tendremos una oportunidad para arrepentirnos o cambiar. Jesús nos llama a ser conscientes de nuestra fragilidad humana, a estar alerta y a ser responsables con el tiempo y los recursos que nos ha dado. Esto implica cultivar una vida de oración constante, ser diligentes en hacer el bien, practicar la justicia y vivir en armonía con la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. La dimensión comunitaria, la importancia de la preparación colectiva. Aunque la parábola habla de 10 vírgenes, lo que nos invita a reflexionar no es solo nuestra preparación personal, sino también la preparación colectiva como comunidad de fe. En el contexto del cristianismo, el cuerpo de Cristo es llamado a ser una comunidad vigilante,
que se apoya mutuamente en el camino hacia la salvación. Las vírgenes no estaban solas. Todas ellas se reunieron a esperar al esposo. Pero fue la preparación individual de cada una lo que determinó si entrarían o no al banquete. Así, en nuestra vida cristiana, la preparación no solo es un asunto individual, sino que también afecta a la comunidad. Cada miembro de la comunidad de fe tiene la responsabilidad de estar preparado. Y esa preparación colectiva depende de las acciones individuales de cada cristiano. La parábola nos recuerda que no podemos esperar que los demás nos preparen para el encuentro con Cristo. Si bien podemos ayudarnos mutuamente, en nuestro camino de fe es cada uno de nosotros el que debe estar dispuesto a llevar su propia lámpara y asegurarse de que tiene suficiente aceite para mantenerla encendida. La fe comunitaria es esencial, pero la preparación es personal. Cada uno de nosotros debe velar por nuestra propia salvación, sin depender de otros para hacer el trabajo espiritual por nosotros. La emergencia del esposo, la imparable realidad de la venida de Cristo. El momento en que el esposo llega es imprevisible. Las vírgenes, incluso las que estaban preparadas, no sabían el momento exacto en que él vendría. Esta incertidumbre nos recuerda la enseñanza constante de Jesús sobre la venida inesperada del reino de Dios. La parábola refuerza la realidad de que no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Este es un recordatorio de la necesidad de estar siempre preparados, de no vivir esperando el momento perfecto para actuar, porque el tiempo es incierto. De igual manera, Cristo vendrá cuando menos lo esperemos. Y nuestra única respuesta debe ser la vigilancia constante, la preparación espiritual y la dedicación continua a nuestra vida cristiana. No podemos esperar a que el último momento llegue para poner en orden nuestras vidas espirituales. La vida cristiana no es un acto que se realice solo en momentos de crisis o emergencia, sino una vida diaria de fidelidad a Dios, que nos mantiene alertas y preparados en todo momento. La venida del Señor es una realidad inminente, que debe moldear nuestra vida, de manera que vivamos en anticipación, como si cada día pudiera ser el día en que Cristo regrese. La puerta cerrada, la triste realidad de la exclusión. El final de la parábola, cuando el esposo cierra la puerta, revela la consecuencia final de no estar preparados, la exclusión del banquete. Las vírgenes necias, que al final buscan aceite y tratan de entrar, se encuentran con la puerta cerrada, y la negativa del esposo a dejarlas entrar. Esta imagen de la puerta cerrada es un símbolo fuerte de la oportunidad que se pierde debido a la falta de preparación. Es un recordatorio de que el momento de la gracia, cuando Dios nos ofrece su salvación, no es eterno. La oportunidad para recibir la misericordia de Dios y entrar en su reino es limitada, y debe ser aprovechada mientras estamos vivos. El Evangelio nos enseña que hay una puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estamos en el camino correcto para entrar por ella. Si bien la gracia de Dios es infinita, la oportunidad para responder a su llamado tiene un límite. La puerta que se cierra en la parábola representa una realidad que no debe ser ignorada. El tiempo para la salvación no es eterno. Y es nuestra responsabilidad
Estar preparados en todo momento. La sabiduría de las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes son las que están preparadas. No solo porque tienen aceite adicional, sino porque han reconocido la importancia de estar listas, sin depender de otros para su preparación. Este aspecto de la parábola resalta la responsabilidad personal en la vida cristiana. Nadie puede ser responsable de nuestra relación con Dios más que nosotros mismos. Así como las vírgenes prudentes trajeron aceite extra, nosotros estamos llamados a mantener una relación constante con Dios, que no se basa en el esfuerzo de otros, sino en nuestro propio compromiso con Él. La vida cristiana no es una cuestión de coacción externa, sino de voluntad personal y de decisiones conscientes, que nos permiten estar siempre listos para recibir al Señor. La lámpara no se mantiene encendida solo por un acto aislado, sino por un esfuerzo constante que debe hacerse durante toda nuestra vida. De hecho, la prudencia es el reconocimiento de que el reino de Dios no es algo que simplemente esperamos, sino que es algo que debemos preparar y cultivar cada día. La relación personal con Dios, un elemento esencial. La enseñanza clave en esta parábola es que la entrada al reino de los cielos depende de una relación personal con Dios. Las vírgenes insensatas querían obtener el aceite de las prudentes, pero las prudentes se dieron cuenta de que no se puede compartir la preparación espiritual. En términos espirituales, esto significa que no podemos depender únicamente de las oraciones de los demás, ni esperar que otros lleven nuestra responsabilidad espiritual. Es fundamental que cada uno de nosotros se esfuerce por mantener nuestra relación con Dios, sin esperar a última hora para buscar la gracia o intentar tomar prestado lo que se necesita. La fe y la preparación espiritual son personales, y nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Este es un principio fundamental en la vida cristiana, ya que Cristo nos llama a ser responsables de nuestro propio caminar de fe, a no descansar en las obras de otros o en la fe de la comunidad, sino a buscar una relación directa y activa con Él. La advertencia, el no conocimiento del Señor. Cuando las vírgenes insensatas llegan al banquete y piden entrar, el esposo responde, no os conozco. Esta frase tan tajante nos recuerda que la entrada al reino de Dios no depende solo de una apariencia externa de fe. La salvación no es simplemente el cumplimiento de ciertos rituales o la pertenencia a una comunidad, sino el fruto de una relación íntima y genuina con Cristo. No basta con ser parte de la iglesia o con realizar actos de piedad si no estamos verdaderamente comprometidos con la voluntad de Dios. La puerta del reino de Dios se cierra para aquellos que nunca se han encontrado personalmente con el Señor, aquellos que no han hecho de su vida un lugar de encuentro constante con Cristo. La exclusión de las vírgenes insensatas refleja la realidad espiritual de que la fe cristiana no puede ser algo superficial o pasajero. Jesús no busca una relación de forma, sino de profundidad y autenticidad. La única manera de entrar en su reino es conocerle realmente, vivir en comunión con Él y ser fieles en nuestra vida diaria.
Si nuestra relación con Cristo no es auténtica, si no hemos permitido que Él transforme nuestro corazón, entonces, al final, nos encontraremos con la misma respuesta: no os conozco. La urgencia de vivir conscientemente la espera del Señor. La parábola también resalta la naturaleza urgente de vivir nuestra fe. Vivir como cristianos no es simplemente esperar pasivamente el regreso de Cristo, sino vivir con una conciencia constante de su presencia en nuestras vidas. La espera de las vírgenes es activa. No es una espera en la que simplemente se pasa el tiempo de manera indiferente, sino una espera que requiere preparación continua y diligente. La vida cristiana es una vida de oración constante, de reflexión continua sobre nuestra relación con Dios y de acción en el mundo. La preparación de las vírgenes sabias simboliza nuestra obligación de vivir vigilantes, no solo aguardando el fin de los tiempos, sino también respondiendo al llamado de Dios cada día, para que nuestra lámpara esté siempre llena de aceite. Muchas veces caemos en la trampa de pensar que tenemos tiempo, que hay margen para poner nuestra vida en orden más tarde, que la oportunidad de vivir plenamente según la voluntad de Dios siempre estará ahí. Pero el regreso de Cristo, tal como el esposo de la parábola, no tiene fecha fija, puede llegar en cualquier momento. El mensaje de esta parábola es claro: la preparación no puede esperar. Nuestra vida debe ser un testimonio diario de nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Vivir en constante preparación significa ser conscientes de que cada día es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios, para vivir con su gracia y para amar a nuestro prójimo. El llamado a no ser complacientes en la fe. Una de las enseñanzas más profundas que se desprenden de esta parábola es el peligro de ser complacientes en nuestra vida espiritual. Las vírgenes necias pensaron que podían obtener aceite en el último minuto, que podrían confiar en los demás para completar su preparación. Este es un reflejo de cómo, a veces, vivimos nuestra fe pensando que siempre habrá una oportunidad de arreglar las cosas más tarde. Pero, como vemos en el relato, esa oportunidad puede cerrarse cuando menos lo esperemos. La complacencia espiritual es peligrosa, porque nos lleva a pensar que podemos vivir nuestra fe de manera superficial, sin la profundidad necesaria. Nos lleva a posponer lo esencial, y al final, nos puede dejar fuera de la presencia de Dios. La vida cristiana, por su propia naturaleza, requiere esfuerzo y dedicación continuos. La complacencia en nuestra relación con Dios puede llevarnos a la apatía, a la falta de interés por la oración, la lectura de las Escrituras, la penitencia y las buenas obras. Pero el llamado es a vivir activamente nuestra fe, a ser vigilantes, siempre preparados para la venida del Señor. La complacencia nos impide ver la urgencia de nuestra misión y la necesidad de estar listos. Debemos evitar esta trampa, manteniéndonos despiertos y atentos a lo que Dios nos llama a hacer cada día. La responsabilidad personal en la salvación. Es importante notar que, en la parábola, las vírgenes sabias no pudieron compartir su aceite con las vírgenes necias. Esta parte de la historia subraya que cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia preparación espiritual. No podemos depender de los demás
para mantener nuestra fe, aunque la comunidad y el apoyo mutuo son esenciales en la vida cristiana. Al final, la responsabilidad de estar preparados ante Dios recae en cada uno de nosotros. No podemos esperar que alguien más haga nuestro trabajo espiritual. Ni podemos esperar que otros nos cubran. Cuando llegue el momento de rendir cuentas ante Dios, cada uno debe asegurarse de que su lámpara esté llena, de que su fe esté viva y de que su vida refleje el amor y la justicia de Dios. El cristianismo no es una fe colectiva, en la que todos dependemos completamente de los demás para nuestra salvación. Aunque el cuerpo de Cristo está compuesto por muchos miembros, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad personal de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta responsabilidad personal es lo que nos da la libertad de vivir como verdaderos discípulos. La salvación es, en última instancia, una relación personal con Cristo. Y debemos cuidarla con celo y amor. La puerta cerrada, un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios. La puerta cerrada es una de las imágenes más fuertes de la parábola. Esta imagen simboliza el final de las oportunidades y el cierre de la puerta de la gracia. Las vírgenes necias, que no estaban preparadas, finalmente se encuentran con la puerta cerrada, y el esposo les dice: No os conozco. Este momento final refleja la realidad de que el tiempo de la gracia no es eterno, y que el arrepentimiento y la conversión no pueden posponerse indefinidamente. Sin embargo, esta imagen no debe ser vista solo como un acto de exclusión, sino también como un recordatorio de la infinita misericordia de Dios. La puerta cerrada no es una sentencia definitiva, sino un llamado urgente a no dejar pasar la oportunidad de acercarnos a Él mientras tenemos la chance. La misericordia de Dios está siempre disponible, pero el tiempo para recibirla es limitado. La puerta cerrada nos recuerda que, aunque la gracia de Dios es inagotable, nuestra disposición a recibirla no lo es. Vivimos en un mundo donde las distracciones son innumerables, y es fácil perder de vista lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. La parábola nos invita a vivir con una conciencia de la finitud de nuestra vida y la necesidad de aprovechar la gracia mientras es accesible. El banquete celestial, un símbolo de la vida eterna. El banquete al que las vírgenes avías son admitidas es una imagen clara del reino de los cielos. La vida eterna que Dios tiene preparada para aquellos que permanecen fieles y preparados. Este banquete representa la unión definitiva con Cristo, la celebración de la victoria sobre el pecado y la muerte, y el gozo eterno en la presencia de Dios. El acceso al banquete no se basa en la simple esperanza o el deseo, sino en la preparación y el esfuerzo constante por estar listos para la venida del esposo. El banquete es, por tanto, el destino final al que todos los cristianos debemos aspirar. No se trata solo de una recompensa que se obtiene al final de la vida, sino de un proceso continuo de vivir en comunión con Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo y de trabajar activamente en el reino. La parábola nos llama a ver el reino de Dios como algo que comienza ahora y continúa en la eternidad, y a vivir nuestras vidas en preparación para entrar en ese banquete glorioso. La sabiduría y la prudencia en el camino cristiano.
Las vírgenes sabías nos enseñan la importancia de la prudencia y la sabiduría en nuestra vida cristiana. La prudencia nos llama a actuar con previsión, a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Ser prudentes en la fe significa no solo creer en Dios, sino vivir nuestra creencia de manera práctica y concreta, alimentando nuestra relación con Él todos los días. La prudencia cristiana implica la capacidad de reconocer la urgencia de la llamada de Dios y de actuar en consecuencia. La sabiduría que se muestra en las vírgenes sabías no es solo un conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda de lo que significa vivir según la voluntad de Dios. Ser sabio en la fe es vivir con una visión eterna, siendo conscientes de que nuestra vida aquí en la tierra es solo una preparación para la eternidad. La sabiduría nos lleva a no tomar el don de la vida cristiana a la ligera, sino a valorarlo y a vivirlo con seriedad y reverencia. La preparación, el desafío de vivir en el aquí y el ahora. La parábola de las 10 vírgenes nos desafía a vivir en el aquí y el ahora, a no posponer nuestra preparación para el futuro, ni vivir distraídos por las preocupaciones cotidianas. Estar preparados para la venida del Señor no es un acto que pueda esperar, sino algo que debe marcar cada uno de nuestros días. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es un desafío continuo, que requiere atención constante, amor activo y dedicación. Cada momento es una oportunidad para prepararnos para el encuentro con Él. La vida cristiana es un camino de esperanza, pero también de esfuerzo. La preparación no es un evento único, sino una actitud constante de estar listos para lo que venga. La venida del Señor es un momento de gozo y de esperanza para aquellos que están preparados. Pero también es un momento de angustia para aquellos que no lo están. Por lo tanto, la parábola nos invita a vivir con la urgencia de saber que estamos en el tiempo de la gracia y que el llamado de Dios a la preparación es ahora. La puerta no siempre estará abierta, pero la misericordia de Dios está disponible para todos aquellos que se acercan a Él con un corazón sincero y dispuesto. La urgencia de vivir hoy. La parábola nos recuerda que el tiempo de preparación es hoy, no mañana. Las vírgenes que se quedaron afuera buscando aceite representan a aquellos que postergan la decisión espiritual hasta el último momento, creyendo que siempre habrá tiempo para arrepentirse o para prepararse. El llamado de Jesús es claro. La preparación no puede ser aplazada. Este es un recordatorio de que hoy es el día para renovar nuestra relación con Cristo, para comprometernos con Él y para vivir según sus enseñanzas. En la vida cristiana, es fácil caer en la trampa del mañana, postergando la conversión o la fidelidad plena a Dios. Sin embargo, la parábola de las 10 vírgenes nos urge a entender que el tiempo de preparación no es indefinido. No sabemos cuándo llegará el esposo. Es decir, no sabemos cuándo se cerrará la puerta del reino. La urgencia de estar listos es un recordatorio de que la vida cristiana no puede ser tomada a la ligera. Debemos ser vigilantes y preparados en cada momento. La gracia como reserva espiritual. El aceite de las lámparas es, sin lugar a dudas, un símbolo de la gracia divina. El hecho de que las prudentes
tuvieran aceite adicional muestra cómo debemos alimentarnos de la gracia de Dios durante toda nuestra vida. La gracia no es solo un regalo inicial en el momento del bautismo, sino algo que debe ser renovado constantemente. A través de la oración, los sacramentos y una vida de fidelidad. Mantenemos abiertos los canales por los cuales la gracia fluye y nos fortalece en la espera. Es importante recordar que el aceite no se obtiene sin esfuerzo. La gracia no es algo que simplemente aparece cuando lo necesitamos, sino algo que debemos cultivar y preservar. En este sentido, la vida cristiana requiere trabajo constante para que la gracia de Dios siga iluminando nuestra vida. No se trata de un recurso limitado, que solo se obtiene en momentos de crisis, sino de una fuente viva que debemos aprender a alimentar todos los días. La paz de la vigilancia. La vigilancia constante en nuestra vida cristiana no debe verse como una carga pesada, sino como un camino de paz y confianza en Dios. Las vírgenes prudentes, al estar preparadas, no se preocupan ni se sienten inseguras. Cuando el esposo llega, porque ya están listas. La paz que experimentan no es la de la ausencia de problemas, sino la paz que proviene de saber que están en armonía con la voluntad de Dios. Esta paz es un fruto de la fidelidad. Al vivir atentos a nuestra relación con Cristo, experimentamos la paz de saber que estamos listos para lo que venga. La vida cristiana es un llamado a vivir con serenidad, confiando en que Dios cumplirá sus promesas. Vivir en vigilancia activa no debe ser una carga, sino una fuente de esperanza y paz. Sabiendo que nuestro trabajo diario está dirigido hacia el reino eterno. La necesidad de un compromiso diario. El compromiso con la vida cristiana. No es algo que se hace una sola vez, sino que es un acto continuo y diario. En la parábola, las vírgenes prudentes fueron las que pensaron más allá del momento inmediato. Sabían que la espera podría ser más larga de lo esperado, por lo que tomaron medidas para asegurarse de que su lámpara permaneciera encendida. Del mismo modo, la vida cristiana requiere que nos comprometamos todos los días a buscar a Dios y vivir conforme a su voluntad. Cada día es una oportunidad para añadir más aceite a nuestras lámparas, manteniendo así la fidelidad y la esperanza vivas. Este compromiso no puede limitarse a un solo momento o a eventos específicos. La fe cristiana no es una respuesta ocasional a las necesidades inmediatas, sino un compromiso integral que implica todos los aspectos de nuestra vida. Cada oración, cada acto de caridad, cada sacrificio, cada momento de vigilancia espiritual. Es una forma de llenar nuestra lámpara con aceite, de mantener nuestra relación viva con Cristo. Es este compromiso diario el que nos prepara para estar listos en el momento en que el Señor venga. La importancia de la constancia espiritual. La constancia espiritual es la que nos permite perseverar en la fe a pesar de las dificultades y de la tentación de apartarnos. Las vírgenes prudentes no solo tenían el aceite adicional, sino que habían decidido desde el principio a estar preparadas, independientemente del tiempo que tuviera que pasar. Esta actitud constante de vigilancia es la que debemos imitar. La vida cristiana no está exenta de pruebas. Pero si mantenemos una fidelidad constante,
Las dificultades no nos harán tambalear. La luz de la fe, que alumbra a los demás, seguirá siendo visible y brillante porque está alimentada por la gracia divina que nunca se apaga. De igual manera, nuestra constancia espiritual no debe depender de los momentos de consuelo o de facilidad, sino que debemos ser fieles en los momentos difíciles. Cuando la oscuridad parece envolvernos y la espera se prolonga. La espera activa nos mantiene alerta y atentos, recordándonos que el reino de Dios no depende de nuestras circunstancias temporales, sino de nuestra disposición a estar listos para el regreso de Cristo, sin importar las dificultades que enfrentemos. La paradoja del reino de los cielos. El reino de los cielos no es como los reinos terrenos, donde las reglas pueden ser flexibles, donde las demoras son toleradas o donde las promesas pueden ser pospuestas. El reino tiene un tiempo perfecto, el tiempo de Dios, y nosotros estamos llamados a vivir conforme a ese tiempo, sin dilaciones ni excusas. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda que el reino es para aquellos que son proactivos y están preparados, no para quienes viven esperando siempre un futuro lejano para hacer lo correcto. En este sentido, la prisa de la espera en el reino de Dios no es una ansiedad desesperada, sino una constante alerta y disponibilidad, sabiendo que el tiempo que nos da Dios es siempre adecuado para la preparación espiritual. La urgencia del llamado, un llamado a la acción. A menudo pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para poner en orden nuestra vida espiritual. Sin embargo, como la parábola de las 10 vírgenes nos enseña, no sabemos ni el día ni la hora en que seremos llamados. Esa es la verdadera urgencia del llamado de Jesús. No podemos esperar hasta el último momento para ser espiritualmente diligentes. Vivir esperando que todo se resuelva más tarde es un error peligroso. El llamado es ahora, y la respuesta debe ser igualmente ahora. La vida cristiana no puede ser una postergación constante. Debe ser una respuesta inmediata al llamado de Dios. Por ello, la parábola nos invita a actuar con urgencia. Estar listos y vivir según la voluntad de Dios en cada momento. La preparación espiritual como acto de amor. El preparar nuestras lámparas con aceite N. ¿O es simplemente un acto de previsión? Sino también de amor a Dios. Las vírgenes prudentes no solo se prepararon por temor a quedar fuera, sino porque querían estar listas para recibir al esposo, como una muestra de amor y reverencia hacia él. De igual manera, nosotros debemos ver nuestra vida de preparación espiritual como un acto de amor hacia Dios. Amar a Dios significa estar siempre dispuestos a recibirle, a vivir según su voluntad, a cultivar nuestra relación con Él y a mantener nuestras lámparas encendidas. Cada momento de oración, cada sacrificio, cada acto de amor hacia los demás, es una manera de mantener esa lámpara brillante, mostrando que realmente amamos a Dios con todo nuestro ser. La misericordia de Dios y la puerta cerrada. Cuando la puerta se cierra, las vírgenes insensatas piden que les abran. Pero el esposo responde que no las conoce. Este pasaje puede parecer severo, pero también es un recordatorio de que la misericordia de Dios no es algo que podamos aprovechar en el último minuto, sino que es algo que debemos buscar mientras hay tiempo.
Si bien la misericordia de Dios es infinita, no debemos caer en la tentación de pensar que siempre tendremos una oportunidad más tarde para cambiar nuestra vida. La puerta cerrada no es solo una advertencia, sino también una invitación a no dejar pasar el momento oportuno para responder a la misericordia de Dios. Cada vez que cerramos nuestros corazones a su llamada, estamos retrasando nuestra entrada al reino. Y eso es lo que las vírgenes insensatas no comprendieron. La misericordia no debe tomarse a la ligera ni aplazarse. Vivir con la mirada fija en el reino. Un elemento esencial de esta parábola es la visión del reino de los cielos. Las vírgenes prudentes no solo se prepararon para el evento en sí, sino que también miraron hacia el futuro, hacia el banquete que les esperaba. La vida cristiana debe tener la misma visión escatológica. Vivir con los ojos puestos en el reino, sabiendo que todo lo que hacemos aquí tiene una consecuencia eterna. Si vivimos de manera que nuestra mirada esté fija en la venida de Cristo, nuestra vida se convierte en una preparación constante, una búsqueda de la santidad en todo momento. Es esta visión la que nos motiva a seguir adelante, a no caer en la tentación de vivir solo para el presente, sino a vivir siempre en espera del reino eterno. La gracia de la preparación. No podemos olvidar que nuestra preparación no es solo un esfuerzo humano. La lámpara que llevamos y el aceite que necesitamos no son solo resultado de nuestra acción, sino que también son don de la gracia de Dios. Nuestra parte en la preparación consiste en colaborar con esa gracia, vivir según la voluntad divina y mantener abierta nuestra relación con Él. El aceite en nuestras lámparas es una metáfora de la gracia abundante que Dios quiere derramar sobre nosotros, pero que solo podemos recibir si estamos dispuestos a recibirla. La vida cristiana, por tanto, no es solo un esfuerzo de nuestra parte, sino una respuesta a la gracia que Dios nos ofrece. La importancia de la persistencia espiritual. Una de las enseñanzas clave de esta parábola es la necesidad de persistencia en la vida espiritual. Las vírgenes sabias no solo estaban preparadas en el momento, sino que su preparación había sido el resultado de una constancia y una dedicación a lo largo del tiempo. El cristiano está llamado a ser persistente en su fe, incluso cuando las circunstancias no lo favorecen, o cuando las distracciones del mundo parecen desviar nuestra atención. La vida cristiana no es algo que se hace solo cuando estamos en el ambiente adecuado, sino una vida de fidelidad continua, construida sobre la base de la oración, la meditación y la acción. La persistencia implica el compromiso con el reino de Dios, sin esperar a un momento ideal para comenzar o intensificar nuestra vida espiritual. La fe requiere ser alimentada constantemente. Y esa persistencia en la preparación, como las vírgenes sabias, es lo que nos permite mantener la luz encendida a lo largo de la vida. El rostro de la gracia, la misericordia de Dios siempre disponible. El regreso del esposo y la posterior advertencia de que las vírgenes necias se quedarán fuera. También refleja la profundización de la gracia y la misericordia de Dios, que está siempre disponible para todos, pero no ininterrumpidamente. La gracia de Dios es algo que no se puede imponer ni tomar por sentado. Y como vemos en la parábola, llega un momento en que debemos
Estar preparados para recibirla. Aunque el esposo se muestra firme en su respuesta no es una condena injusta, sino la manifestación de una oportunidad que ya había sido brindada. El retraso de la venida del esposo es un recordatorio de la paciencia de Dios, que da a todos el tiempo necesario para prepararse. Pero cuando llega el momento, la oportunidad no se puede postergar. Dios, en su infinita misericordia, nunca deja de llamar a todos a la salvación. Pero las respuestas deben ser oportunas. La puerta de la salvación puede cerrarse cuando menos lo esperemos, y es nuestra responsabilidad reconocer y aprovechar los momentos de gracia. La dimensión comunitaria de la preparación espiritual. Aunque la parábola está dirigida a las vírgenes individualmente, nos invita también a reflexionar sobre nuestra responsabilidad dentro de la comunidad cristiana. Las vírgenes no vivían su espera de manera aislada, sino juntas, esperando la llegada del esposo. Este aspecto comunitario tiene una gran importancia, pues nos recuerda que nuestra vida cristiana no puede ser vivida únicamente de manera individual, sino en conjunto con otros creyentes. Somos miembros de un cuerpo, y nuestra preparación espiritual tiene un impacto en los demás. Cuando nos mantenemos vigilantes y preparados, no solo beneficiamos nuestra propia relación con Dios, sino que también influimos positivamente en la comunidad de fe, ayudando a los demás a mantenerse enfocados y comprometidos con la voluntad de Dios. Sin embargo, como se muestra en la parábola, la preparación personal no se puede delegar ni compartir por completo. Cada uno de nosotros debe velar por su propia salvación y tener su lámpara llena de aceite, pues no podemos esperar que otros nos preparen espiritualmente en el momento decisivo. El llamado a la fe activa y no pasiva. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra fe cristiana debe limitarse a un ejercicio pasivo, una actitud contemplativa que se queda solo en la espera. Sin embargo, la parábola nos desafía a vivir una fe activa. Las vírgenes sabias no solo esperaban al esposo, sino que se preparaban activamente para su llegada. No esperaron hasta el último momento para asegurarse de que su lámpara estuviera lista, sino que mantuvieron una preparación constante. De igual manera, los cristianos estamos llamados a no esperar simplemente la venida de Cristo de manera pasiva, sino a vivir de acuerdo con los valores del reino en cada aspecto de nuestra vida diaria. La fe no es algo que se cultiva solo en tiempos de oración, sino que se vive en el actuar diario, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo gestionamos nuestro tiempo, en cómo nos enfrentamos a las dificultades. La preparación no es solo en los momentos de crisis, sino un ejercicio constante de fe activa, que implica vivir la gracia de Dios en cada paso. La simbología de la lámpara y el aceite, alimentando nuestra fe. En esta parábola, la lámpara representa nuestra fe, que debe ser alimentada constantemente con el aceite que proviene de nuestras buenas obras y nuestra vida de oración. Las vírgenes sabias tenían suficiente aceite para sus lámparas, lo que sugiere que su fe estaba viva y sustentada por las obras que hacían en obediencia a Dios. El aceite, por lo tanto, simboliza la acción concreta que da vida a la fe. El servicio, la caridad, la oración, el sacrificio y la humildad.
Sin aceite, la lámpara se apaga. Y sin buenas obras y sin una vida de oración constante, nuestra fe se debilita y corre el riesgo de extinguirse. Esto nos llama a una reflexión constante sobre cómo estamos alimentando nuestra relación con Dios y cómo estamos contribuyendo al crecimiento de nuestra vida cristiana. El aceite no es algo que se pueda obtener de manera instantánea, se cultiva a lo largo del tiempo, mediante un compromiso genuino con la vida cristiana. La urgencia de no postergar el llamado de Dios. Una de las lecciones que más resalta de esta parábola es la urgencia de no postergar nuestra respuesta al llamado de Dios. La actitud de las vírgenes necias es una muestra clara de lo que sucede cuando dejamos para mañana lo que es importante hoy. El retraso de la venida del esposo dio tiempo a las vírgenes para prepararse. Pero algunas de ellas pospusieron el momento de hacerlo, confiando en que aún habría tiempo. Este es un reflejo de cómo, en nuestra vida espiritual, tendemos a dejar las cosas para después, pensando que siempre habrá una oportunidad más adelante. Pero la verdad es que la oportunidad para la salvación no es infinita. El llamado de Dios está presente en cada momento de nuestra vida. Y cada día es una oportunidad para acercarnos más a Él. Esta parábola nos recuerda que debemos responder al llamado de Dios con prontitud y no esperar a que sea demasiado tarde. La disciplina espiritual como acto de amor. La preparación constante que nos exige la parábola no es un acto de miedo o de simple obligación, sino un acto de amor hacia Dios. La disciplina espiritual, como la de las vírgenes sabias, que mantenían sus lámparas encendidas, es una respuesta al amor que Dios ha mostrado por nosotros. Cuando amamos a alguien, no lo dejamos para después, sino que buscamos estar cerca de esa persona. Hacer todo lo posible para fortalecer esa relación. De manera similar, la vida cristiana es una respuesta activa al amor de Dios. Y mantener nuestra lámpara encendida con aceite suficiente es un signo de ese amor. La disciplina espiritual, la oración constante, el esfuerzo por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, son formas en las que mostramos nuestro amor y fidelidad a Él. Así como una pareja se prepara para recibir al otro, nosotros debemos prepararnos para recibir al Señor, quien viene como esposo a nuestra vida. La preparación como testimonio para el mundo. La parábola también nos desafía a reflexionar sobre el testimonio que damos al mundo con nuestra preparación espiritual. La lámpara encendida de las vírgenes sabias no solo era útil para ellas, sino que también servía como luz para los demás. Al vivir de manera preparada, siendo sal y luz en el mundo, nuestro testimonio de fe no solo nos beneficia, sino que también puede influir en aquellos que nos rodean. Cuando vivimos con una fe auténtica, llena de buenas obras y de oración, irradiamos la luz de Cristo. Y otros pueden ver el reflejo de su amor en nosotros. La preparación para la venida del Señor no es solo algo personal, sino algo que tiene un impacto en la comunidad. Al mantener nuestras lámparas encendidas, estamos dando testimonio del reino de Dios en la tierra, invitando a otros a unirse a la preparación y a la esperanza de su regreso. La puerta cerrada, el límite de la gracia. La imagen final de la puerta cerrada nos invita a reflexionar sobre la realidad de que hay un límite
a la oportunidad de recibir la gracia de Dios. Aunque Dios es misericordioso, su paciencia no es infinita. Y en algún momento, la puerta de la salvación se cerrará. La parábola subraya que debemos estar preparados. Mientras haya tiempo, porque el tiempo de la gracia no es eterno. Vivir en preparación constante. Es un llamado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Mientras estamos en este mundo, la puerta cerrada no es una sentencia de condena, sino una oportunidad perdida. Nos recuerda la urgencia de vivir nuestra vida cristiana, de manera que estemos listos para el momento en que Dios nos llame a su presencia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.